Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿cómo lo ha vivido usted como profesional, doctor? Esta situación, este conflicto que se vive en la justicia, este conflicto entre la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, que ha debilitado la institucionalidad de la función judicial y que, bueno, además deja dudas, ¿no?, de las acciones que ha tenido la Judicatura cuando sus vocales están cuestionados, están investigados y, bueno, ¿cómo ejercer así la profesión? Bienvenido, doctor José de la Gasca, y le escuchamos. Verónica, mucho gusto, un buen día, un gran saludo a su audiencia en esta mañana soleada en Quito. Usted ha hecho una pregunta muy importante porque finalmente permite exponer desde la vereda de los ciudadanos, desde la vereda de los usuarios del sistema de justicia, el peso de la desinstitucionalización que hoy vivimos por la crisis que tiene la función judicial. Y llamo una crisis no porque no exista un servicio de prestación de justicia, sino porque estos golpes que existen desde las cabezas de los quienes dirigen las más altas cortes o inclusive el órgano de control, disciplina y gobierno de la función judicial, definitivamente afecta en cascada a toda la administración de justicia ordinaria. Y lo que tenemos es un descontrol, un desconcierto, un desgobierno de los jueces, como lo he llamado yo, donde la verdad es que no existe orden ni existe ley. Eso es una aseveración general que creo que muchos abogados van a compartir con nosotros, conmigo, salvo, pues obviamente siempre existirán excepciones. Pero lo que pasa es que se siente que no hay un imperio de la ley que los jueces deban definir. Los usuarios sufrimos y padecemos eso. Es constante las quejas respecto de los actos de corrupción o de las arbitrariedades que se cometen y que quedan impunes. Y no hay a quien reclamar. No hay a quien reclamar, no hay control disciplinario que funcione y desde arriba se ve que todo anda desordenado, mal puesto, cada quien hace lo que le da la gana. Usted comprenderá que qué ejemplos o qué precedentes se pueden sentar para los jueces de primer nivel. Le hacen materia penal, le hacen materia de familia, de niñez y adolescencia, en garantías jurisdiccionales, donde se supone que deben de tutelarse derechos vulnerados, repararse derechos vulnerados. ¿Qué ejemplos se pueden tener si desde las cabezas lo que vemos es que un consejito de la judicatura toma decisiones inclusive contrarias a la lógica y a cualquier tipo de decencia, donde han creado un órgano que decide donde deciden dos en un órgano que es de cinco, ¿no? Entonces, es verdaderamente desconcertante, desmotivante, y creo que eso da paso para que entes del crimen organizado se tomen la justicia por asalto y que no se sienta que puede el factor del Estado gobernar la vida de los ciudadanos a través de la solución de conflictos, es algo que desmotiva y preocupa. Así es, y bueno, esta situación que usted menciona, doctor, es, eh, es así, ¿no? Cada vez vemos cómo se liberan delincuentes. Recientemente nomás se conoció de esta noticia de alias Fito, que salió de La Rosca y nuevamente regresó a la cárcel regional. Y el SNAI parece que no hizo nada. Y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Al menos en la judicatura, cambios de presidentes y vocales, procesos penales, un juicio político y decisiones polémicas que han matizado, lamentablemente, el actual periodo de la judicatura. Y bueno, ahora esto deriva también en una lentitud de la justicia. Hay un registro de 650.000 causas represadas, según el propio Consejo de la Judicatura, es decir, miles de procesos que esperan en los archivos de la dependencia de todo el país. Y bueno, esto sumado a la desinstitucionalidad y toda la polémica que está sucediendo, realmente es complejo, doctor. ¿Cómo darle una solución a esta situación? Yo creo que tenemos que pensar en cambios estructurales y creo que la actual estructura de la Administración de Justicia, dividida en 5 órganos, creo que debe repensarse. Eso supone quizás cambios, no necesariamente cambios en la Constitución, los mecanismos legales para eso pues están previstos en la Constitución, pero más allá de los cambios institucionales, de cómo se compone, cómo se organiza la función judicial, si tiene o no tiene un órgano de disciplina, si se regresa, que sea la Corte Nacional de Justicia la que ordene y que tenga una fase administrativa, pero que sea la que imponga digamos, la disciplina, que se vuelva un poder judicial.
también es cuestionable. Veamos lo que está pasando en la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que el pleno de ese organismo, de esa tan alta corte, es el gran responsable de todo este desgobierno que está ocurriendo. No olvidemos que son ellos los que eh, declararon, por decirlo así, que no había cometido ninguna falta disciplinaria el doctor Iván Saquicela cuando fue sometido a la potestad disciplinaria. Por unanimidad dijeron que, a pesar de que había tenido guardado y engavetado sin ninguna justificación un proceso de extradición contra Rafael Correa, dijeron que no había dicho nada y que tenían que darle simplemente unas palmaditas en la espalda. Luego ellos mismos pusieron como presidente de esa corte al mismo Iván Saquicela, que hemos visto las funciones políticas que ha utilizado, que ejecuta. Imagínense cuando estaba su primo desde la presidencia de la Asamblea, el control político, judicial y judicial político que existía sobre el país. Y ahora vemos que inclusive fue el Pleno de la Corte Nacional de Justicia quien designó y avaló la candidatura, la nominación de la delegación de Wilman Terán para presidir el Consejo de la Judicatura, cuando se pensaba que un representante de la Corte Nacional de Justicia, como lo dice la Constitución, podía traer un equilibrio, podía de algún modo ayudar a alguien que tuviese experiencia en la judicatura a entender y a dar pasos hacia la institucionalidad. Pues vemos que es todo lo contrario. Vemos que llegaron a desmantelar las estructuras del Consejo de las Judicaturas de su punto administrativo, llegaron a cambiar, a poner personas, a convertir el Consejo de la Judicatura en una gran agencia de empleo. Entonces, al final del día, no importa cómo esté diseñada la ley, quién sea el que tenga la cabeza, la voz cantante dentro de la Administración de Justicia, al final del día es un problema de personas y de la poca institucionalidad que el país tiene. Estamos atravesando una muerte cruzada, nos hemos visto los ecuatorianos abocados a unas nuevas elecciones cortas, anticipadas, por periodos presidenciales extremadamente cortos, no nos reparamos a pensar en cómo eso golpea las otras funciones, ¿verdad? Que también dependen y cómo golpea al ciudadano esa falta de estabilidad, cómo golpea la inversión extranjera, cómo golpea a quienes están padeciendo un proceso judicial. Lo dejamos de ver y aquí parecen que se estuvieran peleando entre piratas. Entonces, yo creo que tenemos que ser más acuciosos en la participación ciudadana, en los mecanismos de selección de jueces, en los mecanismos de selección de autoridades, porque al final del día, cuando ya se sientan ahí, los precautela, los tutela un principio de estabilidad que luego sacarlos es muy difícil y muy duro. Mire usted que le han pedido la renuncia, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, entre comillas, retirado la confianza al presidente de la Corte Nacional del Consejo de la Judicatura, La y este judicatura. no ni se inmutó, mucho menos iba a renunciar y mucho menos iba a dar un paso al costado. Y ahí está. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora? Empatar el partido, prolongar el periodo de ciertos jueces de la Corte Nacional de Justicia, entre esos algunos jueces de la Sala Penal, Ujú. de algún modo congraciándose con ellos porque van a tener procesos penales encima, porque a la fiscalía parece que no la gobiernan. Es más, no la gobiernan, tanto no la gobiernan que la acusan a la fiscalía, a la presidencia de la República de estar en una suerte de complot en contra de la justicia, simplemente por estar actuando en lo que todos los ciudadanos vemos y repudiamos. Entonces, yo creo que hace falta que el poder ciudadano esté presente, impugne. Mire usted, le voy a poner un ejemplo. Hubo una veeduría ciudadana para el proceso disciplinario que se siguió contra el juez nacional Wilman Terán. Emitieron un informe que fue aprobado por el Pleno. Ese informe, entre otras cosas, decía que los vocales Barreno y Morillo no podían intervenir en las sesiones relacionadas con él, con su proceso de destitución, porque obviamente tenían un conflicto de intereses. Claro. Recuerde usted que ellos están sometidos a la justicia y él es el juez natural. A él inclusive una de las vocales le había interpuesto una demanda de recusación acusándolo de ser su enemigo manifiesto. Y sin embargo sí participaron en la sesión. Y esa fue la famosa sesión del sábado antes de las elecciones presidenciales, en donde salieron los audios que se escuchaban notoriamente en estado de ebriedad a uno de los vocales. O sea, esa desfachatez es la que nos pasan a los ciudadanos sin que se inmuten, sin que se despeinen. Y eso no lo podemos permitir. Es increíble, ¿no? Es una caretuquez, como se dice. 7:32 conversamos con el doctor José de la Gasca, abogado penalista. Hablamos de esta crisis que enfrenta la función judicial. Ahora, doctor, a propósito de esta decisión polémica de prorrogar el periodo de algunos jueces de la Corte Nacional, ¿esto cómo afecta a la justicia? Y también la otra pregunta viene del lado de qué debería pasar con el concurso de jueces. ¿Debería continuar la judicatura con sus vocales cuestionados por la misma justicia? ¿Se debería suspender? ¿Qué debería pasar con ese concurso?
Yo no creo que ninguno de esos jueces va a poder tener una legitimidad ciudadana. Si bien van a tener una legitimidad formal en cuanto a que van a ser escogidos a través de un concurso, todo lo que emane o dimane de este Consejo de la Judicatura para mí es altamente cuestionable y en algún punto la Corte Constitucional debería tomar cartas en este asunto. Recuerde usted que Wilman Terán está sentado en ese sillón de presidir el Consejo de la Judicatura por orden expresa de la Corte Constitucional, porque ellos fueron los que le establecieron la obligación a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana en la época del doctor Hernán Ulloa, que inclusive después fueron destituidos y censurados de sus cargos. Y yo creo que la Corte Constitucional en algún punto debe rever esta grave crisis institucional que se creó a propósito de esa designación. A mí sí me preocupan los jueces nacionales que lleguen, me preocupa esta extensión de los periodos que no tiene otro propósito sino de congraciarse con esos jueces naturales para los procesos penales que se les vienen encima, que ya la Fiscalía los ha anunciado, que ya inclusive ha pedido formulación de cargos. Son esos mismos jueces los que van a tener que resolver como jueces naturales de los vocales del consejito, de la judicatura, todas las peticiones sobre su libertad inclusive, y ya vemos todos los intereses que hay en juego. Mientras tanto, los jueces ordinarios están haciendo lo que les da la gana, liberaron a Fito, el otro día soltaron a 18 peligrosos narcotraficantes que luego cuando fueron sometidos a la potestad disciplinaria, este consejito de la judicatura decidió exonerarlos y quedaron también sin ningún tipo de responsabilidad. Nosotros los ciudadanos estamos padeciendo luego de esos jueces. Mire usted el juez de Yaguachi, bien sentado, el juez de Yaguachi que restableció los derechos políticos del ex vicepresidente Glass, bien sentado en su puesto de juez en Yaguachi, administrando justicia, disque en nombre del pueblo, o sea, de nosotros, y haciendo lo que le da la gana con la justicia constitucional, acaba de paralizar un proceso, ordenar paralizar un proceso de contratación de seguros en en Petroecuador, perdón, y no pasa absolutamente nada. Esa es la justicia que vemos. Y así como el de Yaguachi, tenemos a 500, a Bani Molina, tenemos a los jueces de Manglar Alto, etcétera, de Ahora, cualquier doctor, renglón. ¿cómo llegamos a esto, a esta situación caótica de la función judicial? ¿Es culpa de la Constitución de Montecristi que dio un excesivo poder al Consejo de la Judicatura? ¿O por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Yo repito, es un problema de personas, es un problema de que quienes se sientan ahí llegan con consignas políticas y personales y llegan a establecer su propia agenda. No va a haber modelo, Verónica, que funcione si seguimos teniendo las mismas personas allá adentro o gente que responde a ese tipo de intereses personales o políticos, gremiales, o quién sabe si están respondiendo a intereses del narco. Y hay que decirlo, porque están sirviéndole en bandeja de plata la justicia al narco. Y vemos lo que está pasando, o sea, las decisiones no se apartan de lo que estoy diciendo. Acaban de regresar al pabellón, usted lo mencionó, a alias Fito. ¿Qué explicación jurídica puede tener eso? Bueno, dirán que fue Ay, culpa de... no presentó etcétera. un informe a tiempo. Pero luego vemos los privilegios que tiene cierta clase política o cierta clase delincuencial, si se quiere, y el ciudadano de a pie no tiene esos beneficios. Al ciudadano a pie ni siquiera le toman en cuenta sus reclamos. Cuando se queja, no pasa absolutamente nada. Entonces, repito, este es un problema de personas. Yo espero que sea la Corte Constitucional, que para mí en este momento, junto con la Fiscalía General del Estado, son las dos instituciones que pertenecen al ámbito de la justicia, si se quiere, aunque no es justicia ordinaria la Corte Constitucional, que sí tienen y que sí gozan un respaldo en la ciudadanía a sus decisiones y que además gozan, digamos, de institucionalidad, de respeto institucional. Pero ya vemos que también a la Corte Constitucional se la quieren demoler. Entonces quieren quitarse y quieren cargarse con lo último que queda de institucionalidad en este país, porque aquí ya no va a haber una voz cantante que digan es por aquí, por la derecha o es por acá, por la izquierda. Aquí lo que va a pasar es yo digo que es por la izquierda y me voy por la izquierda. ¿Y qué importa lo que diga alguien que esté investido de autoridad para decir por dónde hay que ir? Ese es el problema. Entonces debemos de los ciudadanos, debemos de los ecuatorianos ir y exigir construir institucionalidad. Bueno, Debemos de tomarnos en eso serio sin duda quienes... es la tarea porque si Sí, no, señor. las cosas se nos van de las manos, ¿no? Ya se nos han ido de las manos y sin embargo no decimos nada. Si lo decimos en voz baja y si lo decimos y si acaso alguien nos llega a escuchar nos hacen de oídos sordos porque no tenemos poder de exigibilidad. Yo creo que quizás es un gran momento de organizar una movilización nacional para exigir institucionalidad, para exigir respeto a la administración de justicia. Así es, pues las cosas nos pueden seguir pasando como están pasando y que no suceda nada. Gracias al doctor José de la Gasca, abogado penalista, por analizar junto a nosotros la crisis que enfrenta la función judicial y las posibles salidas a ello. Gracias, doctor. Gracias a usted, Verónica, un gran saludo. Fuerte abrazo.